Tenía 22 años, juventud, carisma y el sueño de ser ingeniera forestal. El retorno de un paseo familiar se convirtió en una pesadilla que atrapó a una familia e indignó a la sociedad. Ella era Beverly Sandoval y esta es su historia. Su nacimiento fue añorado por sus padres, quienes con ilusión esperaban la llegada de su primer bebé, Beverly Ann Sandoval Richardson. Fue mi primera hija y fue una ilusión muy grande porque yo deseaba una mujer. 4 años después nació José Roberto y 2 años más tarde Herbert, producto del segundo matrimonio de Beverly Richardson. Carismática, aventurera y amante de la naturaleza, Beverly Sandoval, de 22 años, estudiaba ingeniería forestal en la Universidad del Valle. Adiós, mija, que te vaya bien, la despidió en la puerta su mamá, sin imaginar que sería para siempre. Ella tenía una tía de la misma edad de ella, nada más con 2 meses de diferencia. Entonces ellos se fueron a la Antigua, estas 2 patojos tenían una tienda en Antigua. Olinka, la tía, conducía el auto, Beverly en el asiento del copiloto, su hermano José Roberto y un joven que les cuidaba estaban sentados en el asiento de atrás. Regresaban de Antigua, Guatemala, hacia la capital. Un auto interceptó su camino. La subida de Antigua para Guatemala, pasado el Parque Florencia. Ahí es donde empiezan a balearle el carro y entonces deciden ellos entre el carro mejor a orillarse para que no les disparen a ellos. Al parar el carro ellos se dan contra el borde de en medio de la carretera y ahí es donde el carro de los secuestradores se pone adelante y va y saca a Beverly del carro. Ese jueves Beverly tenía que regresar a casa. Lo único que recibieron fue una llamada. Llamaron los secuestradores, pidieron hablar con el papá de Beverly y se les informó que era en otro número. Entonces se les dio el número para que se comunicaran con ellos. Y ese fue ahí sí que el principio del calvario. El secuestro podría haber sido dirigido a la tía, quien para los que no las conocían bien, eran iguales. La persona que propuso a Olinka como secuestrable era persona conocida del abuelo de Beverly. Vestida de jeans, blusa típica, zapatos deportivos, pulseras típicas, una trencita de hilo y una sonrisa. Así era Beverly. Su vida ahora cotizaba un precio millonario. Sí se mandó el dinero, me consta, yo lo vi. Se metió envuelto en periódicos, en un maletín de aquellos que daban las agencias de viaje, en un maletín de eso iba y sí se pagó. El día pactado se entregó el dinero, pero Beverly no fue liberada. A los pocos días nos volvieron a llamar. Entonces dijeron que lo único que se había enviado eran periódicos, cosa que era mentira, pero el dinero se lo habían robado. Los mismos hombres de este secuestro se los habían robado. Yo lo único que tenía era mucha fe en Dios y lo único que le pedía yo era que Él me dijera si estaba viva o si ya no estaba viva. Es lo único. Yo le decía, Señor, si ella ya no está viva, hazme saberlo. La Fundación Madres Angustiadas tenía 1 año de haberse conformado. La campaña por la aparición de Beverly fue una de las más grandes que existió. Por primera vez Guatemala se vistió de listones. Decidimos hacer una campaña de listones. En ese tiempo eran listones rosados fuertes, como listones fresas, pidiendo que apareciera Beverly. Finales de julio, por ahí por agosto, sí habían encontrado un cadáver en Amatitlán y lo fueron a ver, pero todos dijeron que no era el cadáver de Beverly, que lo habían enterrado como XX. Pero yo nunca lo vi, cometí ese error de no ir a verlo. De ahí pasó el tiempo y en febrero del 97 se hizo la primera exhumación y volví a cometer el error de no ir porque mi esposo no quiso. El 4 de noviembre de 1997, una fecha que nunca olvidarán los Sandoval Richardson. Una nueva exhumación puso fin a la incertidumbre. Toda su cabellera estaba desprendida del cráneo
Entonces, en la parte de acá donde le habían hecho el torniquete, porque ella me la matan asfixiada por un torniquete de plástico, el plástico y la madera atrás, todo eso estaba. Entonces se ve donde todo eso está acá, al lado de su cadáver, y en el plástico que se quita están los colochitos, y ella era colochita de toda esta área. O sea que solo al ver el pelo yo supe que era ella. Víctor Rivera, un investigador venezolano que llegó al país un día antes de su secuestro, fue uno de los encargados de recabar información. Yo sabía que sí la habían matado desde el 31 de julio del 96. Esas fechas sí las tengo muy, muy grabadas. La angustia de su paradero llegó a su fin con su sepultura, pero el vacío de su ausencia nunca logró llenarse. Ay, fue una satisfacción poderla enterrar, porque fue 1 año y medio lo que esperamos. La joven fue estrangulada y enterrada en un barranco de Bárcenas, Villanueva, pero la lluvia sacó a luz su paradero. 17 fueron capturados por este y otros casos de secuestro. El mayor desafío para Beverly madre fue verles a los ojos. A mí me tocó declarar cabalmente el 30 de mayo del 2000, o sea, 4 años después de que habían secuestrado a Beverly. Y fue en la Corte Suprema de Justicia. Durante junio, julio, agosto y días de septiembre, escuchó burlas de los reos y los detalles del asesinato de su hija y otros 2 hombres. Fueron culpables, hubo condenados a pena de muerte y los condenados a pena de muerte ahí siguen, presos. Carlos Chunchoc, Douglas Montt Solórzano y Gustavo Carranza fueron sentenciados a penas de muerte, 7 más a penas de 20 a 50 años, entre ellos Rigoberto Morales, alias Rigo Rico, el resto dejados en libertad. Los secuestradores eran un grupo con gente violentísima. Chunchoc, que era un famoso preso que se había huido de la cárcel y después lo volvieron a agarrar, era parte de esa banda. Han pasado 18 años, Beverly Richardson ahora es abuela de 6 y la fe en Dios ha sido su refugio. Ahora ya mis 2 hijos están casados, tengo nietos, soy feliz con mis nietos. De mis 6 nietos tengo solo una mujer y durante el nacimiento de los primeros 4 yo le decía, Señor, mándame una nena. Pero de ahí entendí que en su tiempo Él me la iba a mandar y mi 5ª nieta fue mujer y se llama Beverly. Ella se llama Beverly Sandoval, igual que mi hija. He querido creer que Dios se lleva lo bueno de esta tierra antes del tiempo. De eso me he aferrado mucho porque sé que está con Él y que algún día la voy a ver, pero me hace falta. Bueno, Beverly Richardson, madre de Beverly Sandoval Richardson, le comentó al equipo de Sin Reservas que a pesar de los años, la herida no ha terminado de sanar. En el 2011, dice, cuando desapareció Cristina Sicavisa, quisieron tener contacto con esta familia, pero no lograron, por lo que el dolor, los recuerdos eran demasiados a ver esos listones colocados por todas las calles de Guatemala. Con esto nosotros finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy feliz noche. Recuerde que nos vemos este miércoles. Mañana salga con precaución. Que descanse. Guatevisión,